Bien, buenas tardes, queridos alumnos. Estamos en la semana 17. ¿Me escuchan? Hola. Buenas tardes, sí se me escucha. Ah, ya, ya. Gracias, chicos. Bien, entonces la frase de hoy de Jerome Brunner, que era un lingüista, me parece. La mente humana es una máquina de inferencias. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Bien, bueno, ya ustedes saben lo que es una inferencia porque vienen trabajando ya 17 semanas, que esta es la 17ª semana, ¿no? Este, con respecto a la inferencia, pues, ¿no? La deducción, inferencia, se colige, se deduce, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, veamos entonces tipos de preguntas para la evaluación de la comprensión lectora 5, inferencia. ¿Qué es la inferencia? Como lo dice aquí, vamos a leerlo tal cual. Es un acto de habla esencialmente pragmático, bueno, pragmático es decir, basado en la práctica, que consiste en llevar a cabo una determinada finalidad. Se trata de una secuencia de afirmaciones donde una de ellas, la conclusión se sigue, se infiere, recibe apoyo o recibe justificación de las restantes. Vale decir, la verdad de las premisas fortalece la conclusión. Las premisas, ¿qué son las premisas? Es la información que se da antes, ¿no? Para llegar a esta conclusión. O sea, información previa son las premisas. Una buena inferencia es formalmente correcta, válida. Además, si es materialmente correcta con premisas verdaderas, entonces se dice que es satisfactoria. Para la validez o corrección formal, a ver, ya, para la validez o corrección formal no importa que las premisas sean o no de hecho verdaderas. Lo que se pretende es que si las premisas fuesen verdaderas, entonces la conclusión también será verdadera. No puede haber una inferencia deductiva válida con premisas verdaderas y conclusión falsa. En las inferencias deductivas válidas, la información que da la conclusión ya está contenida, solo que implícitamente. Implícitamente es que hay que deducirlas, ¿no? A partir de la información dada, porque explícitamente es que está en el texto literalmente. En las premisas, por eso no se puede ocurrir que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Solamente las inferencias deductivas pueden tener la pretensión de que sus premisas proporcionan fundamento firme para establecer la verdad de la conclusión. Bien, entonces esta es una pequeña concepto de lo que son las premisas deductivas, inductivas, y bueno, creo que otras veces hemos visto también este tema. Bien, entonces vayamos a la primera actividad, ¿no? Entonces, lean este pequeño texto, les doy 6 minutos para resolverlo, 6 minutos por reloj, ¿ya? Al cierre del primer semestre del año, dice la Defensoría del Pueblo advierte un incremento sustancial de los casos de corrupción que son materia de investigación a nivel nacional. Punto. Como puede ver, el tema es la corrupción, palabra clave corrupción, el tema es la corrupción. Entonces, por favor, a leer.
Bueno, me pasé 2 minutos. Bien, entonces, chicos, se infiere que la corrupción, los casos de corrupción, que todavía están en su primera etapa, ¿cuál sería que manifiestan la terrible crisis económica que pasa el Poder Judicial, están pasando filtros, muestran la necesidad de agilizar las investigaciones a nivel fiscal, perjudican gravemente la imagen de los fiscales o fueron archivadas por la influencia de políticos en el Poder Judicial. ¿Cuál sería la clave? La A, C. B. Correcto, joven, muy bien, la C. Claro, porque en el texto se hace evidente que los casos a investigar pasan por etapas, de las cuales no pueden proseguir con el tema de corrupción, lo que evita la facilidad de un adecuado desarrollo procesal. Bien, dos. De acuerdo con el texto, se desprende que en la Policía Nacional del Perú toleren actos de corrupción por sus limitados pagos, existen malos efectivos que incumplen sus funciones, expulsen a los agentes que perpetran es que cometen, ¿no? Estas acciones, laboren con el objetivo de cuidar al ciudadano de a pie, necesitan aumentar su sueldo para rechazar los sobornos. La B. La B. La B. A ver, ya, claro, sí, está bien. Estaba pensando en la primera pregunta, porque la B tan. Ya, claro, sí, efectivamente, la primera era la C y en esta es la B. De acuerdo, claro, porque existen malos efectivos que incumplen sus funciones, pues, ¿no? De acuerdo a un porcentaje. Sí, correcto. La verdad que todos son corruptos, ¿no? Los policías son los primeros corruptos. Bueno, la verdad que no, son muy pocos los policías que son honestos. Es lamentable decirlo. No quisiera ofender a nadie, de repente alguno de ustedes, o su papá es policía, pero bien. Entonces vayamos al segundo texto, por favor. Ajá. Actividad 2 sobre Gramsci, ¿no? Bien. 6 minutos igual.
Ya, ahí vamos a ver. Entonces, se infiere en el sentido etimológico que la ideología el sentido etimológico de ideología, perdón, se ampara en qué? En la noción de Gramsci sobre dicha palabra, refiere a un sistema de ideas, señala una forma compleja de sociedades actuales, es imposible determinar debido a su complejidad o se basa en el axioma el todo es mayor que sus partes. Pregunta La uno. B. Correcto, joven. Claro, porque el autor afirma que la ideología está compuesta pues de diferentes partes y varios elementos. Muy bien. Pregunta 2. Se infiere que no todas las personas son ideólogas, sino solo los profesionales. ¿Están de acuerdo con la idea de Gramsci? ¿Pueden expresar qué ideología defienden? ¿Llegan a materializar su ideología teórica? ¿Se interesan por las diferentes ideologías? La D. Correcto, ¿por qué? ¿Qué afirma el texto? Hay quienes producen ideología desde su posición, ¿no? Como intelectuales importantes y quienes lo hacen como subordinados del grupo dominante. Correcto, muy bien. Ahora tenemos un texto amplio, común y corriente de 5 preguntas, como siempre. ¿Ya? Para Fraser, el capitalismo es un orden social mixto configurado por una estructura de clases. Bueno, sobre el capital, ¿no? O el sistema capitalista. Bien. Entonces acá tenemos un hermoso texto, me refiero, extenso, ¿no? Ya, 7, 8 minutos, chicos, ya, por favor. 2:24 y 8, 2:32.
Bien, entonces ya pasaron más de 30 minutos. A ver. El texto tensiona medularmente sobre los distintos ordenamientos sociales, la concepción en torno al capitalismo, las diferencias entre clase y estatus, los objetivos y normativos teorías o lo peyorativo que es el término clase. ¿Cuál es la clave? La B. Correcto, joven. Claro, porque primordialmente el texto se centra en la concepción del capitalismo, ¿no? Para Fraser, el orden social mixto de clase y estatus, y para Honneth es un orden institucionalizado de reconocimiento. Dos. En el texto, el término socialmente arraigado implica hábito, pegado, inmoral, dogmático o costumbre. Costumbre. Correcto, claro, porque significa costumbre por ser una práctica que se afianza pues en el tiempo. Muy bien. 3. Según el texto, es incompatible afirmar sobre la clase y el estatus que hay modos de institucionalizar subordinación en el capitalismo tardío. Karl Marx, en su vida personal y en su obra, no fue nada ortodoxo. Fraser se mantiene distante del economicismo marxista ortodoxo. La existencia de clase y estatus constituyen a veces una injusticia. A Karl Marx se le suelen atacar con falacias de tipo ad hominem. La D. Yes, correcto, porque Fraser dice que la existencia de una estructura de clase o de una jerarquía de estatus constituyen pues un óbice, es decir, un obstáculo a la paridad participativa y por lo tanto una injusticia. Muy bien, efectivamente la D. 4. Se puede colegir del texto o deducir acerca de las esferas de reconocimiento que existen relaciones marcadas por el efecto y preocupación mutuas. Honneth reconoce que no encuentra nada rescatable en el capitalismo. Honneth no necesita 4 esferas, puesto que 3 son suficientes. D. Si sus expectativas son atendidas, se puede hablar de un progreso moral. Honneth y Fraser fueron grandes amigos separados luego por ideologías. La C. Claro, Honneth utiliza solo 3 esferas de reconocimiento y no más, ya que son las necesarias en su explicación para dar a entender correctamente su posición, pues su teoría. Muy bien. Ay. Si un individuo, voy a apagar esto mejor. Ya. Si un individuo sintiera preocupación por los problemas de otros y a la vez otros se preocuparan por los problemas de él, viera que se comprenden y aprecian las habilidades de todos los sujetos y se sintiera que hay desigualdad de derechos, los términos de clase y estatus relucirían más que nunca. Podría dar pie al inicio
de una demanda de cambio social. La polémica de entre Fraser y Honneth carecería de sentido. ¿Se estaría hablando de progreso moral en el capitalismo o Fraser y su pensamiento estarían más vigentes que nunca? La B. Claro, podría dar inicio a una demanda de cambio social, ya que de no cumplirse las tres esferas de reconocimiento, según Honneth, ya no se puede hablar pues de un progreso moral y pasaríamos a una demanda, necesidad de un cambio social. Muy bien, joven. Efectivamente, la B. Bien, pasemos ahora a la sección B. Texto 1, Foucault. Les ha tocado puros textos filosóficos, la verdad. Filosóficos, de ciencia, pues, ¿no? Lo que quiero ver un ratito, chicos, quiero ver, no veo texto, esta vez no ha venido texto dialéctico. Foucault. Se pronuncia Foucault, porque es francés. No Foucault, sino Foucault. Texto 2. Está bien larga la separata del texto mixto. Esta vez han obviado un texto. Texto 3, pero no hay. Karl Popper, también filósofo alemán. Está larga la separata, chicos. Bien. Y viene pues texto en inglés. Ya. A ver, entonces retrocedamos. Retrocedamos. Texto 3. Texto 2. Texto. Texto 1, Chomsky. Pero este no es, o sea que este es otro más. Chomsky. Claro, sí es este. Chomsky. Ya. Entonces, 8 minutos, por favor, rapidito. 1, 2, 3, todavía nos faltan 4 textos. Bien. Foucault. Eso se pronuncia Foucault. La O-U en francés se lee U y A-U-O. Foucault, de modo que es en nombre de una justicia más pura que usted critica el funcionamiento de la justicia. Cree que si enfrentamos una cuestión importante, es cierto que en todas las luchas sociales existe la pregunta por la justicia. Para expresarlo en términos más precisos, la lucha contra la justicia de clase, es decir, contra su injusticia, siempre forma parte de la lucha social. Destituir a los jueces, cambiar los tribunales, conceder amnistía a los condenados, abrir las cárceles. Siempre han formado parte de las transformaciones sociales tan pronto como se vuelven un poco violentas. Bien, entonces empiecen, chicos, a leer.
Bien, 2:54. Veamos. A ver, ¿cuál es el tema central del texto? El poder como justicia en sí frente a todo tipo de luchas. La importancia del poder en torno a los temas de justicia. Una alturada conversación, un debate, ¿no?, entre Foucault y Chomsky. Dos formas diferentes de interpretar lo que es la justicia, o la búsqueda de la justicia en sí aplicable a todos. ¿Cuál sería la clave? La D. Correcto. El texto es dialéctico mediante un debate de dos posturas distintas con lo que se refiere a la justicia. Muy bien. 2. En el sentido contextual de izquierdista, es persona de pensamiento de izquierda, terrorista que busca causar pánico, persona belicosa orientada al desorden. Está en desacuerdo con lo dicho, lo argumentado por Foucault. No cita a Spinoza para sostener sus argumentos sobre la justicia. La A. La A, persona de pensamiento de izquierda, claro. Izquierdista es una persona que se adhiere a la política de izquierda haciendo contraposición con el pensamiento de derecha, correcto. Bien. 3. 3. Es incompatible con lo afirmado por Chomsky decir que los conceptos de legalidad y justicia no son idénticos ni distintos. Los seres humanos razonables deberían luchar contra la opresión. Reconoce que el mejor de los sistemas existentes tiene defectos. Está en desacuerdo con lo dicho y lo argumentado por Foucault. No cita a Spinoza para sostener sus argumentos sobre justicia. La D. La D. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Claro, porque Chomsky dice con respecto a la primera intervención de Foucault, estoy de acuerdo en que sin duda no estamos en una situación de crear un sistema jurídico ideal, así como una sociedad ideal de nuestras mentes. Bien, 4. A partir del texto podemos inferir o deducir que con respecto a las posturas de ambos, son aburridas al igual que su debate, los sendos argumentos son malos, sus posturas causales son posturas causales una de la otra, al final uno le dará la razón al otro, o se pueden tomar como antagónicas. La E. Claro, porque son totalmente opuestos. A pesar de los ciertos acuerdos, en general las posturas de ambos son irreconciliables. Pues Foucault tiene una postura desde su subjetivismo, mientras que Chomsky desde el objetivismo, ¿no? O la existencia de una justicia común para todos. Bien. Y por último, una pregunta de extrapolación. Si existiera un estado que lindara con lo perfecto, la posición de Chomsky se vería corroborada por medio de un caso real. Foucault seguiría sosteniendo que la justicia es un instrumento de poder. Sería similar a un estado donde gobierna la derecha y hay economía. Chomsky y Foucault tendrían que llegar a un acuerdo obligatoriamente, o la legalidad y la justicia estarían a un muy pequeño paso de ser idénticas. La B. Yes. Muy bien, joven, está usted sin ningún error. Al ser casi perfecto, ese estado propuesto tendría problemas, lo cual daría una oportunidad a la existencia de clases y las clases que estuvieran sometidas seguirían viendo a la justicia como instrumento de poder, o lo cual seguiría apoyando la posición de Foucault.
Bien, otra vez tenemos otro tema con relación a las líneas exclusivas, las circunstancias biológicas de la conducta. Bien, siguiente texto, por favor. Siendo casi las 3. Bueno, creo que nos pueden hacer. Evolutivas y como las trayectorias. Una ley puede abarcar una infinidad de líneas de conducta, pues estas últimas difieren por pero no por las leyes. En cambio, en la ciencia, yo les dije que ubiquen los conectores, ¿no? En cambio, en las ciencias biológicas, ¿ven? Biológicas y de conductas. Ahí tienen el tema. Con eso yo ya saco. ¿Qué pasó? ¡Ah! Se borró el texto. Ah, no. Espérense, lo voy a dejar en el texto. Texto 2. Texto 2. 2, 2. Bien, a leer. 8 minutos por reloj.
Bien, entonces entiende lo que es una unidad nomológica, ¿no? Lo nomológico está relacionado a la ciencia, o sea, por ejemplo, si soltamos una piedra cerca del piso, del suelo, podemos observar que la atracción, una ley física, generalmente se da, eso es lo que se llama nomo, viene del latín ley. Ay, voy a apagar otra vez, esto comienza a sonar. Bien, entonces la ley del término griego nomo, ley, generalmente se refiere a un hecho que es verificado por una ley, o sea, causa y efecto. ¿Está claro, chicos? Sí, miss. Ya, ok. Entonces lo que es nomológica. Bien, vayamos a las preguntas. Entonces, el texto medularmente trata de la examinación de un conjunto de datos empíricos indispensables para encontrar auténticas leyes. El filósofo y su ayuda de las ciencias biológicas y sociales con el modo teórico del sistema real. La importancia de la distinción entre ley y línea evolutiva de la conducta en las ciencias físicas. La representación circunstancial de valores particulares de un vector en estado o momento dado, o la confusión que ocasiona el bajo nivel teórico asociado al enfoque positivista, limitada a datos empíricos. ¿Cuál sería la clave? La B. No, esta vez no. ¿La D o la B? Dijo joven. B. Ah, De ya, beso. sí. Ya, perfecto. Entonces sí, está bien. El texto trata, entendí de, el texto trata de la ayuda que se puede brindar al filósofo en el campo de las ciencias, efectivamente, biológicas y sociales, para que no se confundan pues las líneas evolutivas con las leyes, ¿no? Bien, en el texto, el término nomológico se refiere a contar por medio de unidades en ciencias sociales, completar datos reales con axiomas de una ciencia, aplicar juicios valorativos que existen en física, tratar de dar una respuesta coherente bajo un error o justificar un hecho a partir de existencia de una ley. Justo lo que les había explicado. Bueno, ¿cuál es la clave? La E. Claro, es justamente lo que les había explicado con el ejemplo de la piedra cerca del piso, que por la ley de la atracción de la física atrae los cuerpos, ¿no? Entonces, eso es una ley nomológica. Bien, muy bien, joven. 3. Según el texto, es compatible afirmar sobre la ayuda del filósofo que éste realiza una construcción previa de un modelo teórico del sistema del interés, ve las leyes como falsas relaciones de los componentes del vector de estado, se mantiene imparcial ante las respuestas subjetivas de algunas ciencias, usa un método donde la curva determinará las leyes y las circunstancias, o hace una referencia entre positivismo, neopositivismo y positivismo lógico. La C. No, en este caso, la clave es la D. ¿Por qué? Porque la curva precisa estará determinada tanto por las leyes como por las circunstancias. Bien, 4. De la imagen podemos inferir que el gráfico es una variante de las muchas formas de ayuda. Las líneas de conducta nomológicamente posibles son curvas. El espacio S es el lugar en donde recaerán todas las curvas. La epistemología cumple un rol importante al aplicar objetividad. Su carencia de subjetividad hará perfecta a las ciencias sociales o a las ciencias sociales. La C. Yes, correcto. Como se ve en ese espacio imperfecto, ese es donde recaen las curvas y a la vez las curvas terminan creando el espacio S. Bien, y por último, última pregunta de este texto. Si hubiera un alto nivel teórico
asociado al enfoque positivista, posiblemente la ayuda que brinda la filosofía estaría de más. Las ciencias biológicas serían más exactas. Las ciencias físicas no serían tan importantes. No habría distinción entre los tipos de ciencia. Las líneas de conducta del sistema serían rectas. La B. No. La A. La A, claro, porque un motivo de esta confusión puede ser el bajo nivel teórico asociado al enfoque positivista, que limita pues la búsqueda de las regularidades a datos empíricos. Por ejemplo, series temporales en economía y desalienta la invención de conceptos e hipótesis de alto nivel. El filósofo puede ayudar a distinguir leyes de líneas evolutivas. Bien, la A efectivamente. Y ahora seguimos con los filósofos, seguimos con Karl Popper otra vez, filósofo alemán basado en el falsacismo. Bien, que todo se puede refutar. Texto 3, por favor, el último texto ya en español, siendo las 15 y 7 minutos.
Bien, entonces el texto 3 sobre la falsación. ¿Cuál es el tema central del texto? La evolución histórica de las teorías científicas desde Galileo hasta Popper, la influencia de Sigmund Freud, Marx y Einstein en la filosofía de la ciencia, el principio de falsabilidad como criterio que distingue ciencia de pseudociencia, las diferencias entre física y la astrología y sus métodos experimentales, la vida personal de Karl Popper en Viena del siglo XX y su epistemología. La C. Yes, la C. Muy bien, joven, muy bien, porque el texto gira en torno al concepto, pues lo que les había dicho, ya lo hemos trabajado además hace tiempo, y también lo deben haber visto ustedes en filosofía, la falsa visibilidad, ¿no? La falsa visibilidad como una herramienta para distinguir pues la ciencia y la pseudociencia. 2. En el texto, la palabra funcionen significa los experimentos pierden eficacia por fallas técnicas y morales. Los experimentos no logran comprobar la hipótesis planteada. Los experimentos se ven afectados por la presencia de escépticos. Los resultados ocurren cuando se enfrentan a observadores críticos. Los experimentos cambian de método si hay mucho escepticismo. La C. No, ¿La la D? D. Claro, la D. Claro, porque funciona porque pasa, ocurre y se da, ¿no? Bien, 3. Es compatible, no incompatible, decir con respecto a la falsación que, a ver, la astrología puede predecir con precisión fenómenos físicos. Freud desarrolló teorías científicas plenamente verificables. Einstein y Galileo formularon teorías abiertas a la refutación. Popper consideraba que toda afirmación debía ser verdadera. Marx predijo hechos que siempre fueron comprobados. La C. Yes, claro, porque el texto presenta ejemplos positivos de Einstein y Galileo, quienes formularon, pues, teorías que podían ser expuestas a prueba, ¿no es cierto? O puestas a prueba, y podrían ser refutadas. Efectivamente, la C. 4. Es incompatible afirmar con respecto a la pseudociencia que las teorías científicas pueden cambiar si los hechos lo exigen. La medicina basada en evidencias admite la posibilidad de error. La astrología genera predicciones abiertas a análisis científico. Galileo anticipó que los cuerpos caen igual sin resistencia del aire. Einstein fue uno de los científicos más falsables de su tiempo. La C. Yes. Claro, porque el texto señala que la astrología es incompatible con la ciencia porque sus afirmaciones son tan vagas y abiertas que pueden adaptarse a cualquier resultado. Bien, y por último, 5. Si la astrología formulara predicciones específicas que pudieran ser refutadas en pruebas experimentales, la astrología seguiría siendo considerada pseudociencia. La astrología sería falsable y por lo tanto sería ciencia. La medicina basada en evidencias dejaría de ser confiable. Las teorías de Freud serían más válidas que las de Einstein. La falsabilidad ya no sería un criterio útil en la ciencia. La B. D. B de barco. B de barco. ¿Sí? Joven, ¿escuché bien B de barco? Sí, sí. Ah, correcto. Muy bien. Claro, porque es la B. Claro, porque según el texto, el criterio fundamentalmente para que una teoría sea considerada científica precisamente es su falsabilidad, ¿no? Que es la teoría de Popper. Si se modificara el dato y se afirmara en la astrología que formula predicciones específicas que pueden ser refutadas, entonces pasaría a cumplir con el principio de falsabilidad, lo cual al menos la teoría la alinearía con el método científico. Muy bien.
Bien, ahora sí, chicos, llegamos a buen término, siendo las 3:31 exactamente. Tienen 5 o 6 minutos para leer este texto, que yo creo que es conocido por ustedes, por los personajes del Señor de los Anillos, ¿no? Así se llama esa película de, bueno, de la serie esta, con ¿quién? El autor también de, ¿cómo se llama esa serie conocida de, ay, ya me olvidé. Harry Potter, ¿no? El mismo autor, ¿no? Es la misma autora de Harry Potter. Bien, entonces, The Company of the Ring Stood Silent. Por favor, lean. Me imagino que ustedes han visto El Señor de los Anillos o no. Tienen una idea. Yo no la he visto nunca, pero más o menos algunos cuantos pasajes puede ser.
Bien, entonces, como pueden haber visto, el texto trata pues de un pasaje, ¿no? Bien, la compañía dice, The company of the ring stood silent beside la tumba, permanece silenciosa detrás de la tumba de Balin. Frodo pensaba que Bilbo y su larga amistad con el enano y la visita de Balin hacia Shire, que fue hace mucho tiempo, en esa polvorienta cámara entre las montañas, parece que hace miles de años atrás, y del otro lado del mundo. Una longitud, ¿no? Que estaba buscando, cansados, por algo que podría darle pistas o noticias del destino de Balin, ¿no? Y mostrar que habían llegado a su pueblo. There was another smaller door. Había otra pequeña puerta del otro lado de la cámara, bajo el eje, pero ambas puertas podrían no verse, que había muchos huesos tirados, entre otros, espadas, broken swords y escudos y hachas cortadas, trozos de hachas, ¿no? Heads, um, y cascos y escudos, y algunas de las espadas, some of the swords were crooked, estaban en trozos de metal negras, ¿no? Quemadas. Había muchos recesos, muchas cosas cortadas en las rocas de las paredes, y en ellas había también gran cantidad de restos de metal y madera. Habían sido quemados, destruidos, ¿no? En una lucha, y había mucho, entre ellos yacía un libro, The Remains a Book, que había sido quemado, parcialmente quemado, destruido. It was so stained with black and other dark, y tenía otras manchas negras y oscuras, y una sangre vieja, a little of could be read, del cual se podría leer. Bien, entonces ustedes deben haber visto o recordar parte de esta escena, ¿no? Y bueno, sigue más allá. La historia, pues, del Watcher, the Watcher took on, we cannot get out. Bueno, es largo el texto. Entonces, the main intention of the author is, la principal autor es, narrate the fate of Derwis and orcs, narrar el destino de los enanos y las orcas, tell the fear of the fellowship of the ring, contar el miedo de los seguidores del anillo, explain the reading of Gandalf and Khazad-dûm, explicar la lectura de Gandalf en Khazad-dûm, find out what happened at the Dark Balin, encontrar qué sucedió con el enano Balin, announce the future death of Gandalf, anunciar la futura muerte de Gandalf. ¿Cuál es la clave? A, B, C, D, or E. D. B o D. 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 Ya, ok. Number 2. Oye, borré las alternativas, parece. What is the synonym of the word fate? ¿Cuál es el sinónimo de la palabra fate? Curse, death, end, life, destiny. Destiny. No. Fate es destino, pero en este caso implica muerte. ¿Por qué? Death. Because they find the tomb of Balin, porque ellos encontraron la tumba de Balin. Entonces, en este sentido, destino, su destino era la muerte, ¿no? Ok, number 3. It is false to say about the reading that. Es falso decir acerca de la lectura que Bilbo and Balin were friends. Bilbo y Balin eran amigos. The reading amazed Gandalf. La lectura asombró a Gandalf. Watcher, el observador in the water kills Lonnie. El observador en el agua mató a Lonnie. The book was too damaged. El libro era demasiado peligroso, dañino. The end of the Derwis was cruel. El fin de los enanos fue cruel. What is the correct answer? Sí. 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 El
observador en las aguas mató a Lonnie. ¿Ustedes han visto esa serie? Imagino que sí, ¿no? ¿O no? No, Miss. Yo tampoco. Pero fue muy popular ese libro, ¿no? Y la película creo que también. Can be inferred about the reading. Se puede inferir acerca de la lectura que the book relates there were drums in the deep. Que el libro relataba que había, ¿cómo se llama? Tambores, ¿no? Tambores en la profundidad. Gandalf read the book in silence for a long time. Gandalf leyó el libro, read the book, en silencio por mucho tiempo. The book relates facts that happened in several days. El libro relata hechos que sucedieron en muchos días. Frodo met Balin in the Shire many years ago. Frodo encontró a Balin en Shire muchos años atrás. Los tambores en la profundidad were related to the Balrog, the drums. Los tambores en la profundidad fueron relatados hacia Balrog. What is the correct answer? Sí. Number 4, sí. Claro, porque había 4, ¿no? Y solo se necesitaban 5 días para llegar o haber llegado. Bien, y por último, the last question is that. If the book had been in good condition, si el libro hubiese estado en una buena condición, en buenas condiciones, Gandalf could know more details about the last day of Balin. Gandalf podría haber conocido más detalles acerca de los últimos días de Balin. Gandalf would have understood what means drums in the deep. Gandalf podría haber comprendido qué significaba tambores en la profundidad. Balin would have narrated a different story about the Dairies. Balin podría haber narrado una historia diferente acerca de los enanos. Gandalf wouldn't have read the book in silence for a long time. Gandalf no hubiera podido leer o no habría podido leer el libro en silencio por mucho tiempo. The Jarvis would not have died days ago in Khazad-dûm. Los enanos podrían no haber muerto días atrás en Khazad-dûm. What is the correct answer here? A. Podría haber sabido más detalles acerca de los últimos días de Balin, ¿no? Pero el libro estaba dañado porque estaba con manchas de sangre, estaba parcialmente quemado, etc. Muy bien. A. Bien, chicos, hemos llegado otra vez a una clase ya prácticamente final. Y justamente acá siempre tienen una pequeña biografía, reseña de justamente Karl Popper, el filósofo que han estado leyendo en las separatas, ¿no? En algunos de los textos, cuál era la posición de Fortune Logic en the Fortune, ¿no? Propone un nuevo criterio de la marcación y él considera que sin libertad el ser humano deviene en una nadería, un aspecto en un muñón, ¿no? Propugna que la libertad es lo más valioso para la humanidad, en la medida que es el motor de la creatividad humana. Bien, eso lo decía Popper. Bien, chicos, es un gusto. Nuevamente ya nos queda, creo que la otra semana es la última clase o hasta la semana 19 de repaso, no sé. Hasta semana 19 creo que es, Miss. Ok. Entonces la semana ya que viene la última, una práctica y la otra serán puros ejercicios, porque ya no viene ningún tema más. Bien, chicos, les deseo suerte, éxitos. Bien, nos vemos la próxima semana. Bye. Cuídense, Miss. Cuídense, Miss. Chicos, Gracias. ¿están usando los conectores, lo que yo les he dicho o no? ¿Les ayuda o no? Sí, Miss. ¿Bastante? Sí. Sí, ya ves. Ubica los conectores y ya tienes armada casi parte total del texto, ¿no? Sí, es que esa es la clave. Eso es, los conectores. Creo que se los había dicho la semana pasada, pero no me dejo de repetirlo. Pero presten atención, estudien los conectores, qué significa, qué sentido tiene cada uno. Bueno, no, están clasificados por puntos, pues conectores de equivalencia, conectores de contraste, conectores de adición, entonces donde el autor adiciona información, ¿no? Bien, etcétera. Bien, chicos, bye.
Bueno, les deseo feliz San Valentín, pues, Día de la Amistad, me había olvidado porque ya no los veo hasta la otra semana. Pásenlo bonito con sus amigos, si tienen enamorada con sus enamorados, todavía son chicos, no sé. Y si no, con los amigos, pues, porque es Día de la Amistad también, ¿no? Pásenlo bonito, diviértanse. Gracias.